Bueno, una revelación que hizo la BBC da cuenta de cómo se manejan los medios de comunicación desde hace ya un tiempo. Pero no vamos a hacer una cosa teórica, sino las consecuencias de la manipulación y el mal periodismo, y los científicos chantas también, o los pseudocientíficos, que nos han llevado a una situación donde, por ejemplo, como indicador para no hacerla larga, los incendios en todo el planeta, durante los veranos y acá ahora durante el invierno también, se han multiplicado por 8 en la última década. Así de fácil. La operación secreta de relaciones públicas que tuvo lugar hace 30 años para negar el cambio climático y cuyas consecuencias estamos pagando, hace 30 años se cocinó un audaz plan para persuadir al público de que el cambio climático no era un problema grave. Una reunión poco conocida entre algunos de los mayores actores industriales de Estados Unidos y un genio de las relaciones públicas forjó una exitosa estrategia cuyas devastadoras consecuencias están ahora a nuestro alrededor. A principios del otoño de 1992, Bruce Harrison, un experto en relaciones públicas, se reunió con importantes líderes empresariales y les lanzó una propuesta que se convirtió en una pesadilla para los ambientalistas y que perdura hasta hoy. La Coalición Global por el Clima, integrada por industrias del petróleo, el carbón, el acero, el ferrocarril y las automotrices, lo contrató como un pago de $500,000 al año para cambiar el discurso sobre el cambio climático. Don Rim y Terry Joyce, que fueron miembros del equipo que trabajó con Harrison, contaron su historia a la BBC. Todo el mundo quería aclarar la cuenta de Coalición Global por el Clima. Claro, no tiene un nombre, vio qué buen nombre, porque no son los contaminadores. Es una coalición que quiere estudiar el cambio climático, relató Rim, y ahí estaba yo justo en el medio. Los empresarios de la llamada Coalición Global por el Clima necesitaban presionar a los políticos para frenar iniciativas que buscaran reducir las emisiones de combustibles fósiles. Al principio no se preocupaba tanto. En el gobierno estaba George Bush, un empresario petrolero. Pero todo cambió en 1992, claro, se cumplen 30 años de la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, qué grande que estamos, y la comunidad internacional creó un marco para la acción climática y para colmo, en noviembre de ese año, lo eligen a Al Gore como vicepresidente, un comprometido ecologista. Estaba claro que la nueva administración iba a intentar regular los combustibles fósiles. El grupo empresario empezó a buscar ayuda en comunicación estratégica. Pocos habían oído hablar de Harrison y de la empresa que, desde 1973, había hecho campañas en favor de algunos de los mayores contaminantes de Estados Unidos, sobre todo para desacreditar opiniones de expertos sobre la toxicidad de pesticidas, del tabaco y de la emisión de los caños de escape de los automóviles. Era un maestro, a los peores, claro. Representaba a los peores. Era un maestro en lo que hacía, dijo la historiadora de los medios de comunicación, Melissa Aronczyk, que entrevistó a Harrison antes de que muriera el año pasado. Lo que hacía lo relataron a la BBC dos ex colaboradores de este tipo. Este es el señor Harrison. El gurú de las relaciones públicas propuso vencer a quienes proponían medidas a favor del medio ambiente. La receta era convencer al público de que los datos científicos sobre el cambio climático no eran confiables y que los políticos debían tener en cuenta las medidas contra los gases contaminantes perjudicarían los empleos, el comercio y a los precios. La jugada se llevó a cabo a través de una campaña en los medios de comunicación, publicando artículos de opinión, contactando directamente a periodistas para convencerlos de que el cambio climático no era una amenaza. Muchos periodistas venían luchando, en realidad, ¿qué quiere decir? Venían luchando con la complejidad del tema. ¿Vio? Es la iba a decir una mala palabra, la maldita historia de ese, hay que mostrar las dos campanas. A veces no hay dos campanas. A veces hay algo que es cierto, y después, y si lo que es cierto, pero para hacer picante una pantalla de televisión, no, acá vemos. Entonces le ponen a un premio Nobel con un pirincho que se quiere hacer famoso y ni siquiera está recibido todavía. Así que yo escribía notas, dice muy suelto de cuerpo, para que los periodistas pudieran leerla y ponerse al día y hacer polémicas. Por su parte, Terry Joyce, que acababa de ser contratado por el Instituto Americano del Petróleo y terminó como vicepresidente, recordó que la CCG
lanzó una amplia gama de publicaciones, cartas, folletos y boletines mensuales, donde se ponía en duda que el calentamiento global fuera consecuencia de la contaminación industrial. En agosto de 1993, un año después, Harrison hizo un balance de los progresos realizados, la creciente concienciación sobre la falta de datos científicos, porque ellos no decían que el hombre no afectaba, decían que los datos científicos no eran comprobables, no eran veraces. Hizo que algunos en el Congreso detengan las nuevas iniciativas de control. Los activistas que advierten sobre el calentamiento global han reconocido públicamente que han perdido terreno en el ámbito de la comunicación durante el último año, dijo Harrison en esa ocasión, en la cual aconsejó a sus clientes ampliar la ofensiva recurriendo a otras voces. O sea, primero compró periodistas, después dice, los científicos, economistas y académicos y otros expertos de renombre tienen más credibilidad que los medios de comunicación y el público en general que los representantes de la industria. Y consiguió una minoría de científicos, les pagaban $1.500 por artículo. Muchos periodistas buscaban activamente a voces que estuvieran en contra del cambio climático. Lo que hacíamos era alimentar un apetito que ya existía, comentó Rim. Pero los científicos y ecologistas que defendían la existencia del cambio climático se encontraron con una campaña que les resultó difícil de igualar. La coalición sembró la duda por todas partes y los ecologistas no sabían cómo responder. Lo que sabían los genios de las relaciones públicas que trabajaban para las petroleras era que si dices algo muchas veces, la gente lo empieza a creer. En un documento de 1995 que recogió la BBC, Harrison escribió que la hemos logrado cambiar el rumbo a la cobertura de la prensa sobre el cambio climático, contrarrestando eficazmente el mensaje de ecocatástrofe gracias a la tesis de la falta de consenso científico sobre el calentamiento global. Lo de las 2 campanas. Se practica acá todos los días. Fue la mayor campaña de la industria hasta la fecha, oponerse a los esfuerzos internacionales para negociar la reducción de emisiones en Kioto, en Japón, en diciembre del 97. Para entonces ya había consenso entre los científicos de que el calentamiento provocado por el hombre era detectable y se podía medir. Pero el público estadounidense seguía dudando. El 44% de los encuestados en un sondeo de Gallup creía que los científicos estaban divididos. La antipatía del público facilitó que Estados Unidos nunca aplicara el protocolo de Kioto. Fue una gran victoria para la GCC. El mismo año de la negociación de Kioto, Harrison vendió la empresa, RIM decidió que las relaciones públicas ya no eran una carrera adecuada. El grupo de empresarios empezó a desintegrarse ya que algunos miembros se empezaron a sentir incómodos con la línea dura porque los ecologistas empezaron a tener más fuerza y aparte hubo unos par de derrames de petróleo que eran medio innegables. Pero sus tácticas y sobre todo las dudas estaban ya arraigadas. 3 décadas después las consecuencias están a nuestro alrededor. Creo que es el equivalente moral de un crimen de guerra, aseveró el expresidente Gore sobre sus esfuerzos de las grandes compañías petroleras para bloquear cualquier tipo de legislación y medidas a favor del medio ambiente y contra la contaminación. Eso es lo que dice Al Gore, que perdió las elecciones con Bush hijo por un fallo judicial del estado de Miami, me acuerdo. Pues las elecciones la ganó, pero la ganó por varios millones de votos, pero en el conteo de los tribunales electorales en los estados conservadores la dieron vuelta. Y quedó ahí y acató, porque en general los que no acatan son cuando pierden una elección son los de la derecha. Tipo, era un gran... fue premio Nobel creo que fue el premio Nobel de la Paz, no me acuerdo, algún premio internacional le dieron por su lucha contra. Estoy convencido que en muchos sentidos es el crimen más grave desde la Segunda Guerra Mundial. La consecuencia de lo que hicieron estas personas son casi inimaginables, agregó a quien aspiró a la presidencia de Estados Unidos en el año 2000. Listo. Cualquier parecido con cosas similares que ocurren, qué sé yo, campaña para demostrar que el que no es corrupto, que el que no es ladrón, que los ladrones son buenos, no es pura casualidad. Sabemos lo de la manipulación de los medios, pero en un caso tan grave, tan dramático, tan destructivo para la humanidad, la BBC encontró al responsable, el nombre y apellido.